Nosotros somos el Centro CNA de Nivelaciones Académicas. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Chugá y pues continuando con la resolución de ejercicios de diferentes áreas que hemos venido manejando en el canal de YouTube del CNA, de Centro de Nivelación Académica, entonces hoy nos toca la materia de geometría. En este caso vamos a resolver un ejercicio de geometría plana y hace referencia al tema semejanza de triángulos. Y este es tema que se topa mucho en las universidades, en los cursos posteriores a ingresar a la carrera en especial de ingenierías. Entonces, este ejercicio es el que les vamos a plantear. Les voy a presentar en una hoja cómo está el ejercicio para que ustedes le vean más claramente y continuamos con la resolución. Como les había comentado, este es el ejercicio, ¿sí? El tema que les había dicho, geometría plana, semejanza de triángulos. Este ejercicio es tomado del libro de geometría de Calvache, ¿sí? Que es el que se maneja en la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, es seguramente en algún punto del prepo de la Politécnica se va a ver este tipo de ejercicios, este tema. Entonces, pues es acorde con los cursos que estamos presentando, ¿no es cierto? Pertenece a la sección 4.5.9, semejanza de triángulos. Los ejercicios están después de la teoría. Está en la página 62 este ejercicio, es el ejercicio 62, está en la página 87 del libro de Calvache. Entonces, tenemos aquí el gráfico, ¿no es cierto? Ya vamos a desarrollar, a ver más claramente cuáles son los elementos o los datos que nos está dando este gráfico, y la tesis o lo que nos pide es encontrar el valor de este segmento EK, o sería de este lado EK. ¿Sí? Y aquí nos da la respuesta. Entonces, efectivamente vamos a ver cómo se puede resolver este ejercicio y cuál es el método a utilizar para este tipo de ejercicios, que el método es el mismo y solamente cambian algunos conocimientos previos. Muy bien, entonces para resolver este ejercicio es muy importante tener en cuenta, y en especial todos estos ejercicios de geometría plana, es muy importante tener en cuenta el gráfico. El gráfico es indispensable, ¿sí? Si uno no hace bien el gráfico, entonces se va a complicar mucho tratar de resolver el ejercicio, porque muchas veces en el gráfico se nos dan todos los datos que necesitamos. Por ejemplo, este ejercicio es tal cual. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes pudieron haber visto que en otros ejercicios de Calvache hay algo que se llama la hipótesis. Nos dan una hipótesis y luego también nos dan la tesis. La hipótesis viene siendo como datos, ¿sí? En este caso no nos dan hipótesis. ¿Por qué? Porque todos los datos, la hipótesis se traduce como los datos. Todos los datos que están aquí en el gráfico son los que necesitamos para resolver el ejercicio. No necesitamos ningún dato extra, ¿sí? Entonces la hipótesis está implícita en el gráfico. Y la tesis es lo que nos pide, ¿no es cierto? Nos pide el valor de EK. Entonces vamos a ir viendo qué datos nomás tenemos, ¿sí? Para ir sabiendo por dónde tenemos que irnos, qué parte de la teoría de semejanza de triángulos tenemos que utilizar para resolver este ejercicio. Miren, entonces, por ejemplo, tenemos el valor de 10, que es este valor de este lado AB, ¿sí? Este valor de 10, el valor de 7, que hace referencia a este segmento BD, y el valor de 4, que hace referencia al segmento DE, ¿no es cierto? Son valores, no hay a dónde perderse, son datos numéricos que nos da. Aparte de eso, ¿no es cierto? Miren, aquí en este tenemos una singularidad. ¿Qué es lo que nos dicen estas dos líneas cuando nos ponen así, en dos lados? A veces en ángulos también nos ponen. Significa que son iguales. Es decir, que este EF es igual al CE. Ambos son iguales, ¿sí? Por eso tienen estas dos líneas así. Significa que son iguales, miden lo mismo, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Y aparte de eso, hay estas flechitas de aquí, ¿sí? Estas flechitas significa que tanto esta línea de aquí como esta línea de acá son paralelas, ¿sí? Es que significa, de nuevo, que son paralelas. Es importante tener en cuenta esto. De hecho, esto va a significar una gran ayuda para que nosotros podamos resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, esos básicamente son todos lo que nosotros tenemos, los datos que tenemos para resolver este ejercicio de semejanza de triángulos. Muy bien, entonces continuemos. ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, partamos desde ahí. ¿Qué es lo que nos pide? Es este valor de aquí, es este EK, este segmento, este lado pequeño de aquí, ese es el que nos pide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Si estamos hablando de triángulos, entonces muy probablemente vamos a tener que ver relacionar triángulos, ¿sí? De eso se trata la semejanza de triángulos, y la congruencia también, de relacionar triángulos, de ver qué particularidad tiene un triángulo con otro triángulo, ¿sí? Eso es lo importante, ese es el punto de esta semejanza de triángulos. Muy bien, entonces miren, este EK, ¿no es cierto?, pertenece a este triángulo de aquí, si se pueden dar cuenta.
pertenece a este triángulo de aquí. Sí, entonces este triángulo de aquí, en algún momento vamos a tener que relacionar con algo. Este triángulo de aquí, que es fácilmente darse cuenta. ¿Por qué? Porque en este triángulo de aquí está el lado que nos pide, ¿no es cierto? Está el lado que nos pide. Y además está este que me dice que es igual a este de arriba. Y este lado es paralelo a este de allá. ¿Sí? Entonces son datos. Este triángulo de aquí tiene datos. O sea, no está por ahí botado, en vacío. No, tiene datos que nos pueden servir. Entonces es importante tener en cuenta este triángulo. Muy bien. Pero entonces si nosotros nos podemos dar cuenta con los otros datos que nos han dado, entonces este como que está medio alejado. Entonces tendríamos que ver otros triángulos que tengan más datos y de ahí, de estos datos que están agrupados en un triángulo o en algunos triángulos, de ahí ir separando, ir distribuyendo estos datos a ver cómo podemos resolver. Entonces eso vamos a hacer primero, ya que identificamos por dónde tenemos que ir, o sea, en algún punto tenemos que llegar a este triángulo. Muy bien, entonces ahora vamos a ir viendo, si no podemos desde ahí ya resolver el problema, entonces vamos con un siguiente paso, que es utilizar todos los datos que podamos. O sea, utilicemos los datos que nos dan y todo eso vamos a ver cómo podemos relacionar, ¿ya? Entonces, si nos vamos acá, por ejemplo, miremos qué es lo que tenemos. Tenemos que este lado de aquí vale 7. Sí, este lado vale 7 y este lado vale 10. Y este lado incluso es paralelo con este de acá. Entonces son muchos datos que nos dan ahí. Sí, de este triángulo ya son dos valores de los lados que nos dan y uno de esos es paralelo a otro lado, de otro triángulo, a otra recta, pero al menos es un dato que ya nos da. Entonces, es una pista. Podemos empezar por este triángulo. Muy bien, vamos ahora a seguir viendo esto de lo que les digo, estos datos que nos pueden servir, en especial con triángulos, con figuras geométricas triangulares. ¿Cuál otro podemos ver? Veamos este de aquí, este pequeño de aquí. Sí, ¿qué podemos ver este pequeño de aquí? Primero, ya me está dando un dato, si ustedes se pueden dar cuenta. Esto vale 4. Bien, sabemos que vale 4. Entonces es importante tener en cuenta, por ejemplo, este triángulo, ya tenemos un valor. Y veamos con el otro lado, este lado de aquí. Sí, este lado C no nos da ningún valor, pero nos dice que es igual a esto. Y de hecho este lado ya se relaciona con el triángulo que se suponía que era el importante, el que nos podía ayudar a sacar la respuesta. Entonces, como tiene datos, quizás no completos como este, pero que involucran a otros que nos hace falta para calcular la respuesta, entonces vamos a tener en cuenta este triángulo también. Va a ser importante, ¿sí? Es muy probable que nos ayude a resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de semejanza de triángulos y hemos escogido estos triángulos como para ver qué podemos sacar, cómo podemos sacarle provecho a esto, entonces, muy bien, ahora sí. La teoría de semejanza de triángulos involucra dos triángulos, como ya les había dicho, ¿sí? Entonces nos dice que cuando un triángulo es semejante, es muy importante esta teoría, ¿no? Y en el curso la vamos a desarrollar mucho más y vamos a hacer más de estos ejercicios y de congruencia y de triángulos rectángulos y de todos esos triángulos que vamos a impartir toda esta teoría en el curso y los ejercicios también. Bueno, pues en este caso, de este tipo de triángulo, ¿no es cierto? Estos tipos de triángulos y tratándose de semejanza de triángulos, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la característica? Cuando nosotros decimos que dos triángulos son semejantes, ¿sí? Dos triángulos son semejantes, la teoría, ¿qué dice? Dos triángulos son semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales. ¿Sí? Cuando sus lados correspondientes son proporcionales, ¿sí? Esto es nada más que teoría y es más que nada para tener clarísimo de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero entonces aquí el problema es, aquí el punto de todo esto es definir cuándo dos triángulos son correspondientes, son semejantes, perdón. Y esto sucede en dos condiciones, una cualquiera de las dos que se cumpla y nosotros ya podemos decir que dos triángulos son semejantes. Primera condición para que nosotros digamos que dos triángulos son semejantes, la primera condición es que dos ángulos, dos ángulos de estos triángulos deben ser iguales. Es importante que esto se cumpla. Dos ángulos de correspondientes entre estos triángulos que estemos hablando deben ser iguales. Si dos son iguales, seguramente son semejantes, se cumple. Por ejemplo, yo qué sé, tengo algo así y tengo algo así, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pongámoslo así, A, B, C, D, E, F, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esta primera condición? Se refiere a que si el ángulo C y el ángulo E, sí, son iguales, ambos son iguales, ¿sí? Son iguales, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el A y el D son iguales,
Cuando se cumple esto, ¿sí? El triángulo ABC, el triángulo ABC es, así de esta manera se escribe cuando algo es semejante con este igual, como con churitos no rectos, sino con churitos. El triángulo ABC es semejante al triángulo de F, ¿sí? Tienen dos pares de ángulos iguales, ¿sí? Como ven aquí, el C y E iguales, y el A y el D son iguales. Cuando se cumple esta situación, decimos que efectivamente estos triángulos son semejantes, ¿sí? Y entonces eso de hecho es la teoría que se va a manejar para saber si dos triángulos son semejantes, ¿sí? De esta manera es la más utilizada. La segunda manera, que es lo que nos dice, y va de la teoría de lo que les había dicho, que dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales, cuando sus dos pares de lados son proporcionales, ¿sí? Esto, más que nada, esto de hecho sale de que si dos triángulos son semejantes, esto se utiliza cuando dos triángulos son semejantes, entonces sus lados son proporcionales. Ya vamos a ver de hecho acá, sí, pero para demostrar que dos triángulos son semejantes es más probable que se utilice esta teoría, ¿sí? Que dos pares de ángulos de estos dos sean iguales. Muy bien. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esto y con el ejercicio que habíamos planteado, que decimos que habían dos lados, ¿no es cierto? Habían dos triángulos que teníamos en cuenta, entonces vamos a ver si son semejantes o no. Puede que nos sirva. ¿Por qué es importante que sepamos que son semejantes? Miren, aquí tenemos un lado, ¿cierto? Aquí tenemos dos lados, conocemos dos lados, ¿sí? Aquí tenemos un lado y este lado no conocemos. Pero ¿qué pasaría si conociéramos de este lado? Si conocemos de este lado, también conoceríamos de este lado. Y como conoceríamos de este lado, ya tendríamos un dato más de este triángulo de aquí, que es el que dijimos al inicio, que es el que nos va a permitir encontrar lo que nos están preguntando, ¿sí? Entonces, teniendo este lado de aquí, vamos a tener más datos que nos van a ayudar a encontrar la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros determinamos que dos triángulos son semejantes, empezamos ya no tanto a manejar los ángulos, ¿sí? Los ángulos nos sirven para demostrar, ¿sí? Pero cuando ya demostramos lo que queremos demostrar, empezamos a trabajar con los lados, ¿sí? Nos va a permitir saber cuánto mide un lado, cuál es la distancia, cuál es la medida de un lado de esos triángulos semejantes. Ya vamos a ver cómo, pero esa es una pista, ese es un tip que les puedo dar yo, ¿sí? Cuando ustedes necesitan saber en semejanza de triángulos, cuando ustedes necesitan saber cuánto vale una distancia, un segmento, un lado de un triángulo, ¿sí? Lo más seguro es que necesiten demostrar que dos triángulos son semejantes. Obviamente que involucra lo que quieres buscar, ¿no? Y después, sí, como ya demostraste que son semejantes, entonces operas, utilizas la teoría y encuentras cuánto vale eso. Entonces ahorita vamos a hacer eso. Necesitamos saber cuánto vale esto, ¿sí? Es lo más cercano que podemos hallar utilizando esto. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esta situación, ¿sí? Para y como último, para nosotros resolver estos ejercicios de geometría plana, utilizamos el método deductivo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir el método deductivo? ¿O en qué se basa? Se basa en que se halla la respuesta y se determina que la respuesta es verdadera, ¿sí? Partiendo de verdades conocidas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada paso que nosotros realicemos en geometría plana, eso es un poco tedioso, pero hay que hacerlo. Cada paso que nosotros realizamos en geometría plana tiene que ser justificado. O sea, tenemos que poner el por qué o el nombre del teorema o de la teoría que estemos utilizando para que efectivamente quede constancia de que lo que nosotros estamos colocando es verdad. Sí, y que la respuesta sale de verdades, ninguna es mentira, todas son verdades. Ese es el método deductivo directo. Existe el método que se conoce como reducción al absurdo, que parte de algo que no es verdad y llega a lo que es mentira, a lo que es verdad, pero eso es un poco complicado de utilizar. Normalmente se utiliza el deductivo directo, lo que les digo, partir de cosas que son verdaderas y lo que demostremos tiene que ser verdad porque lo demás fue verdad, ¿sí? Entonces vamos a eso, ¿ya? El primer paso que vamos a hacer es lo que les decía, encontrar si entre este y este triángulo tienen ángulos iguales. Muy bien, entonces analicemos, a ver, analicemos. Y podemos ver que como estamos trabajando con este triángulo, ¿cierto? Con este triángulo y con este triángulo, lo más facilito que nosotros podemos aquí observar, ¿sí? Y lo que podemos deducir es esto, miren, el típico, el que
el que siempre se aprende desde lo más básico del colegio, ¿sí? La teoría más básica del colegio, los opuestos por el vértice. ¿Se acuerdan de los opuestos por el vértice? ¿Qué decía? Que cuando nosotros teníamos dos rectas que se cruzan, o una X, ¿no es cierto? Cuando nosotros teníamos este ángulo de aquí, va a ser igual al que está opuesto, al que está enfrente, si se podría decir en términos más entendibles. Eso es lo que nos dice, ambos ángulos son iguales. Y aquí vamos a aplicar esta teoría, vamos a hacer lo que nos dice la teoría de los ángulos opuestos por el vértice. Y entonces, ¿qué podemos decir? Miren, chicos, este ángulo de aquí, ¿sí?, es igual a este ángulo de acá, si pueden darse cuenta. ¿Por qué? Son dos rectas, ¿no es cierto?, que se cruzan y el ángulo de aquí es igual al que está enfrente, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle así, como en los lados, aquí también vamos a ponerle así, como para que se entienda en el gráfico que son iguales. Entonces eso tenemos que justificar, ¿no es cierto? Aparte de poner en el gráfico, pues, tenemos que justificar. ¿Y qué decimos? El ángulo, este ángulo que es B de A, el ángulo B de A es igual al ángulo C de E. Al ángulo C de E es igual, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la explicación? Lo que les decía, ¿cómo justifico yo que esto es verdad? Por lo que les decía, alternos, por opuestos por el vértice, por la teoría de opuestos por el vértice. Entonces es importante colocar eso a la par que voy poniendo en el ejercicio. Entonces, esto es debido a opuestos por el vértice. Por el vértice. Muy bien, entonces es importante lo que les decía, ¿no es cierto? Ir poniendo la justificación de lo que voy haciendo, ¿sí? Entonces ya tengo que un par de ángulos son iguales de esos dos triángulos. Ahora me falta saber, o me falta otro par. Si encuentro que otro par de triángulos son iguales, de ángulos son iguales, esos triángulos son semejantes. Ahora vamos a ver qué otra cosa puedo utilizar para, en relación a ángulos, qué otra cosa para saber si dos ángulos son iguales. Entonces, fijamente, nos podemos dar cuenta de esto, miren. Este lado de aquí, si pueden ver, este lado parte de este triángulo, el grande, ¿no es cierto? Este lado de aquí es paralelo al lado pequeño de aquí, que sí sería paralelo a toda la recta, ¿no es cierto? A todo el lado. Y obviamente es paralelo a este pedazo de aquí, ¿sí? Es paralelo a este lado de aquí. Ambos son paralelos, y como decía, como les había indicado por las flechitas que nos ponen, ¿no es cierto? Sí, vamos a un poquito sacarle aparte ya a estas dos rectas que están ahí. ¿Cómo están? Esto está así, ¿no es cierto? Y esto está así. Algo así tenemos, ¿sí? Entonces tenemos eso, muy bien, dos paralelas. Bueno, este pequeño sería el cortito, así, digamos. Este es el pequeñito, el lado de ahí. Y también es que es parte de los triángulos. Tenemos esta recta de aquí, ¿ven? Esta que es del lado este de aquí y es del lado pequeño de aquí. Es decir, tenemos esto así más o menos. Algo así. Entonces, si ustedes pueden ver, hagámoslo un poquito más grande como para que se recuerden a qué viene esto. Esto de aquí son básicamente dos paralelas cortadas por una secante, ¿sí? Dos paralelas cortadas por una secante. Y esto viene de la teoría de los ángulos entre paralelas y todo eso, que lo vamos a ver a fondo en el curso de geometría para preparación para la Escuela Politécnica Nacional. Y entonces, y ahí había un montón de ángulos que eran iguales. Se deben acordar o lo vamos a repasar en el curso. ¿Cuáles? Los alternos internos, alternos externos, los correspondientes, los opuestos por el vértice, que aquí también están. Sí, entonces esos ángulos son los que se presentan aquí. Los típicos cuando nos ponían esto. Así. Recuerdan, este es lo mismo, pero ha dado la vuelta. ¿Sí? Son dos paralelas cortadas por una secante. Dos paralelas cortadas por una secante. Muy bien. Ahora vamos a relacionar los datos que tenemos. ¿Sí? ¿Qué datos, qué ángulo es el que involucra esto? Miren, esta línea de aquí es del lado de allá, el que vale 10, y este pequeño de aquí es este CE, ¿sí? Entonces, primero tengo, miren, este ángulo de aquí, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que sería el B, en este caso. Este ángulo sería el B. Y aquí también hay algunas semejanzas. Aquí puedo decir alternos internos con este de acá, o también puedo decir los alternos externos,
Cualquiera de estos, ¿no es cierto?, puedo decir. Pero ¿cuál es el que me sirve a mí? ¿Cuál es el que me va a ayudar a resolver el ejercicio, ¿no es cierto? El que me va a ayudar a resolver el ejercicio, el que me va a ayudar a resolver este ejercicio sería este B, ¿y cuál podríamos utilizar, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, este está separado, pero este está algo así más o menos, ¿no es cierto? Aquí está mi triangulito, ¿sí? Aquí le hicimos una línea como para acordarnos más o menos, pero esta línea es solo para acordarnos, esta de aquí, es solo para tener en cuenta la figura de ahí, nada más. Entonces, miren, este triángulo, este lado de aquí, este ángulo de aquí, vamos a borrar esta línea, solo es para ubicarnos nada más. Esta línea de aquí, este ángulo de aquí, podemos decir que es igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Es igual a este ángulo de acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por cuál? ¿Por qué razón? Por lo que habíamos dicho, alternos e internos. Si ustedes se dan cuenta, es igual a esto, ¿sí? Esto que se ve en los primeros cursos, en las teorías del colegio y esto, del alterno interno. Aquí es igual, se lo he dado la vuelta. Esto es un alterno interno, ¿sí? Son ángulos iguales porque son alternos internos, ¿sí? Entonces, si nosotros llevamos esto al gráfico de allá, decimos, estos ya dijimos que son iguales, ¿no es cierto? Entonces llevemos esto al gráfico de allá. Entonces tenemos este ángulo B de aquí, ¿no es cierto? Tenemos este ángulo B y este ángulo B es igual, si ven, aquí están las paralelas, estas son mis paralelas, y aquí está esta recta que estoy haciendo, ¿sí? Entonces este que está acá es igual al que está aquí arriba, a este pequeño de aquí, ¿sí? Entonces estos dos son iguales. ¿Por qué? Por alternos internos, ¿sí? Entonces, este gráfico es importante para darnos cuenta de dónde sale que son iguales, ¿sí? Porque aquí hay muchas líneas que nos pueden marear. Pero si le sacamos acá fácilmente, miren, este ángulo de aquí, ¿sí? Es igual a este ángulo de acá, ¿sí? Por alternos internos. Están entre las paralelas, ¿no es cierto? Olvídense de los otros y solamente dejen esta línea de aquí. Nos olvidamos de todo lo demás, paralelas de la línea de ahí. Entonces, este es igual a este por alternos internos. Muy bien. Entonces eso necesitamos expresar en el ejercicio y eso es lo que vamos a poner. ¿Qué decimos? Que este ángulo B, ¿no es cierto? El de aquí es igual al ángulo CED, CED es igual al ángulo CED. ¿Y cuál es la razón? Lo que les había dicho, por alternos internos. Son alternos internos. Son alternos internos. Muy bien, entonces como son alternos internos, pues son iguales. Excelente. Entonces miren lo que les decía yo, y aquí aplica la teoría de semejanza de triángulos. Si yo tengo dos pares de ángulos iguales, y que estos pertenezcan a dos triángulos, si yo tengo esta condición, ¿qué significa? Significa que el triángulo ABD, ¿no es cierto? Este triángulo ABD es semejante al triángulo CD, porque tiene dos pares de ángulos iguales, ¿sí? ¿Y a esto a qué se debe? A que tiene dos pares de ángulos iguales. Entonces, como esto se cumple, pues puedo decir que ambos son semejantes, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, excelente. Cumplo, estoy ahorita aplicando la teoría. Ahora sí, ¿esto qué implica? ¿Y por qué queríamos llegar a esto? Lo que les decía, para saber cuánto vale el lado CE, ¿sí? Entonces, esta teoría, cuando dos triángulos son semejantes, implica que sus lados son proporcionales, ¿sí? Que sus lados son proporcionales, que tienen la misma forma, ¿sí? Significa que los triángulos tienen la misma forma. No puede ser el mismo tamaño, pero la misma forma, sí. En pocas palabras, que son semejantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si divido un lado para otro, esa división me va a salir lo mismo que si divido el otro lado del otro ángulo, del otro triángulo para otro lado, sí, que sean correspondientes, ¿no es cierto? Entonces, y voy a ponerles en el ejercicio para que se entienda mejor. Entonces vamos a escoger, primero escojamos el lado que se supone que era el que queríamos encontrar, ¿no es cierto? El lado era el CE. Este es el que quería encontrar, ¿no es cierto? Este es el importante.
¿sí? Lo que les decía, esta proporcionalidad habla de una división, es una fracción. Entonces, como es una fracción, le pongo a fracción. Y lo que les decía, la proporcionalidad involucra a dos lados, ¿sí? De un triángulo. Involucra, bueno, a todos los lados sí, pero trabajo con dos lados, ¿sí? Entonces, tengo el CE y obviamente, ¿con qué otro lado voy a trabajar? Pues con los que tengo más datos, ¿no es cierto? Que en este caso sería este de, que vale 4, ¿sí? Entonces, obviamente, voy a escoger donde tengo más datos, ¿no? No de donde tengo más incógnitas, ¿sí? Entonces sería el CE sobre 4 es igual a, y ahora sí, escogemos los mismos o los correspondientes al otro triángulo. Y escogí del pequeño, ahora me falta de este de aquí, de este medio más grande. Entonces tengo que escoger estos mismos. Acá arriba poner el correspondiente a este lado C y acá abajo el correspondiente al lado 4. Entonces, ¿cuál sería el correspondiente al lado CE de este triángulo? Entonces vamos a ubicarnos, ¿no es cierto? Ubiquemos, por ejemplo, el ángulo 1 está aquí, ¿no es cierto? El ángulo 2 está acá. Entonces, con ángulos ya podemos darnos cuenta cuáles son los lados correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, este 4, miren, este 4 está entre los ángulos 1 y 2, si se pueden dar cuenta. O sea, el ángulo 1 y el 2 está arriba del 4. Entonces, ¿cuál sería el correspondiente a este lado de aquí? Miren, sería este de aquí, el 7, porque el 7, si pueden dar cuenta, en el 7 está el 1 y el 2. ¿Sí? En el 7 está el 1 y el 2. Y acá en el 4 está el 1 y el 2. ¿Sí? Otra vez en el 7, en el lado 7, en este BD, en el lado BD, ¿no es cierto? Está el ángulo 1 y el ángulo 2. Y aquí en el lado DE, que vale 4, está el ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces es correspondiente. Hay que tenerle presente. Por ejemplo, aquí ya podemos poner el 4, ¿no es cierto? Para este triángulo, el correspondiente era el BD, o sea, 7. El 7. Y ahora vamos al CE. Miren, el CE, ¿no es cierto? Está como que opuesto, si pueden darse cuenta. O sea, está al frente de este ángulo 1, que le pusimos así, ¿sí? El CE está aquí. Y al frente, aquí está el CE. Y al frente está el ángulo 1, ¿sí? CE y al frente está el ángulo 1. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, si se pueden dar cuenta. Aquí está el ángulo 1. ¿Y cuál estaría al frente? Justo al frente. Miren como que estuvieran viendo al frente desde aquí. Es este de 10, el AB, el que vale 10. Entonces es semejante, ¿no es cierto? Está en la misma ubicación. Cuando yo hablaba de correspondientes, significa que tiene que estar en la misma ubicación, ¿sí? Entonces, como este CE está al frente del ángulo 1 y el 10 está al frente igual del ángulo 1, está en la misma ubicación, entonces es el correspondiente, ¿sí? Entonces, sobre 10. Muy bien, entonces esto es lo que pude determinar. ¿Y a qué razón le doy eso? Le doy la razón a que son lados, lados proporcionales. Lados proporcionales. Son lados proporcionales, ¿no es cierto? Lo que les decía, proporcionales. Sí, ya. Entonces, esto es lo que tengo, ¿sí? Entonces, ahora voy a tener que seguir. Vamos a encontrarse. Esta es una ecuación, básicamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el álgebra, la aritmética, para encontrar cuánto vale C. Y entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a borrar esto como para que se vea de mejor manera lo que vamos a seguir haciendo, ¿sí? Entonces borro esto. Entonces voy a continuar en la parte de aquí arriba y haciendo, ¿no es cierto? Ustedes saben cómo se resuelve este tipo, ¿no es cierto? De ecuaciones, ¿sí? De igualdad. Esto se manda acá arriba y como se manda acá arriba ya queda despejado C, ¿no es cierto? Está dividiendo más, pasa a multiplicar. Entonces C es igual a 10 por 4, ¿sí? Sobre 7. Ya, este es 10 por 4 sobre 7. Y esto tiene esta justificación, esta olla, porque esto se trata en una propiedad de las proporciones. Entonces la justificación es esa, es por las propiedades de las proporciones. Entonces esto pongámosle así. Propiedad de las proporciones. Propiedad de las proporciones. Excelente, ¿no es cierto? Muy bien. Ya, entonces cumple por esta razón. Y entonces ahora sí,
Esto resolviendo nos da un valor de 5.71. 5.71. Muy bien, ¿no es cierto? Y esto, ustedes saben que cuando el axioma, o la propiedad del axioma más sencillo que aprendemos de la escuela es del clausurativo. ¿Qué nos dice? En la suma, por ejemplo, si sumamos dos cantidades, el resultado va a ser otra cantidad. Y en general, si operamos dos cantidades, el resultado va a ser otra cantidad. Y entonces eso es lo que vamos a colocar ahora. Ese es el axioma clausurativo, porque hicimos multiplicación y división de de tres cantidades y nos resultó otra cantidad. Axioma clausurativo. Muy bien, por el axioma clausurativo. Excelente. Entonces ya tenemos cuánto vale este. Miren, ya son más datos los que tenemos, ¿sí? Ya son más cosas, más información con la cual podemos contar y con la cual podemos resolver el ejercicio. Entonces ahora vamos a continuar, ¿sí? Ya tenemos cuánto vale este C. ¿Y qué más sabemos? Sí. Por gráfico, ¿no es cierto? Sabemos que el C es igual al F. ¿Y esto cuánto es igual? A 5.71. Esto es un dato, que ambos eran iguales. Es un dato o deducimos esto por el gráfico. Esto por el gráfico. Ya, muy bien. Deducimos esto por el gráfico. Continuemos. Ya, sabemos cuánto vale este. Este es el que necesitamos, ¿no es cierto? Este lado es el que queremos. Sabemos cuánto vale este. Y ahora vamos a determinar este lado. Entonces, ahora sí, de hecho, vamos a tener que utilizar el mismo procedimiento que utilizamos al inicio. A ver, ¿cómo puedo yo encontrar este valor? ¿Cuál sería la táctica en este caso para encontrar este valor? Sí, miren, como decía yo aquí en el inicio, ¿se acuerdan? Este triángulo voy a tener que utilizarlo así, tal cual, como triángulo, no de forma separada, sino como un triángulo. Así voy a tener que utilizarlo, ¿sí? Entonces, este triángulo de aquí, que tiene este valor que ya sabemos y que tiene este que no sabemos, pero es el que queremos encontrar, vamos a ver si podemos relacionar con otro triángulo, si podemos ver con cuál otro triángulo se puede relacionar. Puede que tenga un semejante, no sabemos, pero vamos a ver si es que tiene un semejante. Porque si es que tiene un semejante, ya podríamos calcular lo que les decía. Cuando necesiten encontrar ustedes un lado, ¿sí? El valor de un lado de un triángulo, ¿sí? Casi siempre la respuesta es semejanza de triángulos, ¿sí? Y en especial en semejanza de triángulos, o sea, van a tener que demostrar que los triángulos son semejantes, ¿sí? Y tal vez con congruencia también utilizan congruencia, pero la mayoría de casos es con semejanza de triángulos, ¿sí? Por lo que ustedes ya vieron, cuando hacíamos semejanza de triángulos, luego de demostrar, relacionábamos lados, ¿sí? Entonces aquí también, miren, relacionamos lados, ¿sí? Necesitamos encontrar este valor. Entonces, cuando necesitamos esto, de ley, necesitamos utilizar semejanza de triángulos. Entonces, eso es lo que ahorita vamos a ver si podemos utilizar esa teoría. Ya, tenemos este triángulo, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver alguno que sea medio semejante. Por ejemplo, mire, este lado de aquí, ¿no es cierto? Este lado de aquí pertenece a este lado grande de acá, al triángulo grandote, el que está así, ¿sí? Pertenece. Entonces puede que nos sirva, nos ayude, ¿sí? Nos sirva de utilidad. Veamos otra singularidad que tiene. Por ejemplo, mire, con los ángulos, ¿se acuerdan lo que les decía? Dos pares de ángulos. Mire, este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Este ángulo K de aquí, como ustedes pueden ver, corresponde al triángulo en cuestión, al que estamos queriendo manejarle, ¿no es cierto? Al que estamos queriendo encontrar, con el que queremos saber este valor, que es el que nos piden. Este ángulo de aquí pertenece también a este triángulo, por ejemplo, a este triángulo de aquí, también pertenece, si se pueden dar cuenta ustedes, pero también pertenece al grandote, al que viene así, al que viene así, hasta acá, hasta B, y viene así. Pertenece también al grandote. Entonces, por ahí ya tenemos un par de ángulos iguales, si se pueden dar cuenta. Este del pequeño y el mismo para este de aquí o para el grande. Entonces, vamos a ver cuál de los dos tendrá otro par, con cuál de esos dos, o este mediano o el grande, con cuál de los dos podemos relacionar al pequeñito para encontrar otro par de ángulos iguales. ¿Sí? Entonces, ahora vamos viendo. Veremos, a ver. Ustedes, por ejemplo, aquí podemos ver otra singularidad que al inicio nos dimos cuenta. Este lado de este ángulo, de este triángulo, ¿no es cierto? Este lado de aquí es paralelo a este de aquí. El lado es paralelo al grande, si pueden ustedes observar.
¿sí? Este lado de aquí es paralelo, este lado de aquí es el dato que nos daban, ¿sí? Y justo, miren, aquí hay una que le podemos decir una secante, ¿no es cierto? Sí, entonces miren, si con esto fácilmente nosotros ya tenemos un camino, una idea, y podemos decir que es muy probable que este triángulo sea semejante con el triángulo grandote. Y además, ¿por qué nos va a servir el triángulo grandote? Por lo que les decía también al inicio, tiene más datos. Si ustedes pueden ver, el triángulo grandote tiene el valor de 10 de aquí, tiene este de 7, tiene este de 4 y también involucra a lo que queríamos encontrar, el EK. Este EK involucra, ¿sí? Y tiene este valor de 10, ¿no es cierto? Sí, entonces tiene más datos, se puede manejar mejor porque tiene más datos. Entonces vamos a trabajar con esos dos triángulos, con este chiquito y con el grandote. A ver qué podemos encontrar. Muy bien. Entonces, lo que les decía, si son semejantes, seguramente, y por ahí debo partir, dos pares de ángulos iguales. Vamos a ver. El primero, que les había dicho, este de aquí. Ya, el ángulo K, ¿no es cierto? Este ángulo K, el ángulo K del triángulo EFK es igual al ángulo K del triángulo ABK, el grandote ABK, ¿sí? Triángulo ABK, el triángulo ABK. Si pueden observar, ¿no es cierto? Nos dice que son iguales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y la razón? Por el gráfico, ¿sí? Obviamente, es por el gráfico. Suponemos, ¿no es cierto? Gráfico. Muy bien. Ahora nos falta otro par de triángulos, otro par de ángulos, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál otro par de ángulos podemos determinar. Entonces, cuando tenemos paralelas, muy probablemente vamos a tener ángulos iguales. ¿Cuáles en este caso serían? Entonces vamos a sacar como hicimos delante, ¿no es cierto? Vamos a sacar aparte las paralelas, a ver cómo podemos encontrar la respuesta. Teníamos las paralelas así, ¿no es cierto? Así está el ángulo, el lado del triángulo grandote, y aquí tenemos el lado del triángulo pequeño, ¿no es cierto? Está así. Este sería así, y ambos son paralelos. Pongámosle así como que entrecortado, para entender mejor. ¿Sí? Tenemos esto, y también tenemos una secante, de hecho. Tenemos dos secantes que cortan, o dos líneas que cortan. Pero vamos a trabajar con esta de aquí. No importa, si trabajamos con esta de aquí, como hicimos anteriormente, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Pero también si le manejamos con esta de aquí, con esta línea horizontal de aquí, tampoco hay problema. Va a dar lo mismo, vamos a tener la misma respuesta. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este horizontal que no hay, o sea, no está un poco aislado, ¿sí? Porque este tiene un montón de datos, si pueden ver en el gráfico. Entonces vamos a trabajar con este de aquí, ¿cierto? Este lado de aquí. Y lo que les decía, esto se convierte en dos paralelas, ¿no es cierto? Cortadas por una secante. Y aquí otra vez utilizamos la teoría que ya habíamos visto lo que les decía. ¿Qué ángulo es el que debería yo relacionar? Primero iríamos con el A, ¿no es cierto? Con este ángulo A, este que se forma aquí, que pertenece al triángulo grandote. El triángulo A, el ángulo A, este de aquí es A, ¿no es cierto? Y este es igual, según la teoría, ¿no es cierto?, de cuando tenemos dos perpendiculares, dos paralelas cortadas por una secante, tenemos que ángulos iguales serían este y este de aquí, ¿no es cierto? Este de aquí abajo es por alternos internos, ¿sí? Pero como este de aquí abajo no tengo nada, entonces no necesito, no me ayuda para el ejercicio. Pero miren, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. ¿Por qué razón? Porque son ángulos correspondientes. Sí, ángulos correspondientes son iguales, así se les conoce, ángulos correspondientes. Entonces, como son ángulos correspondientes y ambos son iguales, vamos a ver, este ángulo A es el que queda de aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Y este ángulo de aquí es el de aquí, ¿sí? Es el pequeño, ¿sí? Entonces, esta explicación me relaciona, mira, al ángulo este de aquí del triángulo grande con el mismo ángulo
pero del triángulo pequeño. Y es lo que buscaba, y es lo que necesitaba encontrar, ¿no es cierto? A este, bueno, este es el mismo. Ahora pongámosle 3 liñitas. Aquí puse dos, pongámosle 3 liñitas. 3 liñitas, ¿cierto? ¿Y qué significa esas 3 liñitas? Que son iguales, o sea, quiero plasmar en el gráfico que son iguales, ¿sí? Ambos ángulos son iguales por la razón. Entonces, vamos a colocar eso. El ángulo B acá, o el ángulo B acá, pongámosle más claro. B acá es igual al ángulo EFK. EFK. ¿Y cuál es la explicación? Esa de ahí, ¿no es cierto? Que son ángulos correspondientes. ¿Sí? Son ángulos correspondientes. ¿Sí? Son ángulos correspondientes. Excelente. Y ahora sí, como ya encontré dos pares de ángulos de esos triángulos iguales, ustedes me dirán otra vez, va a decir lo mismo. Es importante repetir. Significa que esos triángulos son semejantes. Muy bien. Entonces borramos esto que ya encontramos. La respuesta era 5.71. No hay problema. Esto era 5.71 para tener en cuenta, ¿no es cierto? Este EF era igual a 5.71. Es lo que además he encontrado. Sí, es igual a 5.71 para no tener en cuenta porque ya le borramos, ¿sí? Para no olvidarlo, mejor dicho. Entonces, como estos dos que son, tengo dos pares de ángulos iguales, ¿qué dijo? Que el triángulo ABK es semejante al triángulo EFK. Muy bien, y esto, por la misma situación de que pues, ya habíamos puesto, tiene dos ángulos iguales, dos pares de ángulos iguales. Iguales, excelente. Dos pares de ángulos iguales, muy bien. Entonces, como ya tengo eso, ahora sí voy a la teoría de proporcionalidad, de los lados proporcionales, que era lo que me interesaba, relacionar lados para encontrar este que es el tepa, ese que es el que me pide el ejercicio. Entonces vamos a hacer eso. Acuérdense que la proporcionalidad no era más que una división, una división. Entonces digo, pongamos primerito el que necesita encontrar, el EK. Este EK, ¿sí? Y ahora vamos a poner como la anterior, como ya hicimos en un paso anterior, acá abajo relacionamos, ¿no es cierto?, dos lados del mismo triángulo. Tenemos el EK, ¿sí? Y abajo vamos a poner otro lado, ¿sí? Pero vamos a poner obviamente un lado, un valor que ya conocemos, que es este EF, que es 5.71, que ya hemos demostrado. Entonces coloquemos ese. EK sobre 5.71 es igual a, entonces ahora sí tenemos que ver los correspondientes a estos, pero del triángulo grandote. Bien importante. Entonces, a ver, veamos. El EK, si ustedes se pueden dar cuenta. Primero, el EK, ustedes ven, este EK está al frente o es opuesto al ángulo 3. Si le ven, está al frente. Miren este ángulo de aquí, el 3, que tiene tres liñitas. Al frente está el EK. O sea, está opuesto al ángulo. El lado EK está opuesto a este ángulo. Entonces, vamos a escoger el mismo principio, vamos a utilizar el mismo principio. Vemos para el triángulo grandote, vemos el lado 3, el ángulo 3, ¿no es cierto?, que tiene tres liñitas, y vemos cuál está opuesto, cuál está al frente. ¿Cuál está al frente? Es el lado grandote, ¿no es cierto? Este lado grandote de acá es este BK, el lado BK, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a poner. Pero, para ya simplificar un poco los cálculos, ¿no es cierto? Este EK se compone ¿de qué? De 7, de 4 y del EK, ¿sí? Entonces eso vamos a poner. Este EK, ¿no es cierto?, era correspondiente a este grandote, pero se compone de 7 más 4 más EK. Muy bien. Y ahora vamos a este de que es de 5.71, si pueden ver. Este de aquí era el EF, ¿no es cierto? Este era 5.71, ¿sí? Entonces, otra vez, ubicámonos con los ángulos, ¿sí? Miren, este ángulo de aquí está al frente de este lado de aquí. Está opuesto, ¿no es cierto? Lo mismo.
Para saber cuál es el correspondiente, pues veo el grande del triángulo grandote, veo cuál está opuesto, cuál está al frente de este ángulo de aquí. Este que vale 10, el AB, que vale 10, ¿no es cierto? Entonces ese es el que voy a trabajar, 10. Esto porque son, ¿cuál es la explicación de esto? Ya habíamos dicho, lados proporcionales. Proporcionales. Excelente. Ahora sigamos resolviendo, ¿sí? Aquí, simple y mera álgebra. Resolución de igualdades. Tenemos esto. Entonces vamos a hacer, ¿no es cierto? Aquí ya saben ustedes, sí, hacemos como este método de la X, donde esto que está dividiendo pasa a multiplicar, y acá lo mismo, está dividiendo pasa a multiplicar. Eso vamos a hacer, ¿qué digo? 10 y K es igual a 5.71. Multiplica esto. Está haciendo la suma, 7 más 4, 11, más EK. Y esto, la razón de este paso que acabamos de hacer, es una propiedad de las proporciones, ¿sí? Es una propiedad de las proporciones, proporciones, muy bien, es la propiedad de las proporciones, ¿sí? Y aquí voy a seguir así, voy a aplicar la ley distributiva, digo 10, EK es igual, aquí simplemente hay que utilizar la calculadora para hacer esta multiplicación un poco compleja, ¿sí? Y esto sale un valor de, haciéndole, sale un valor de 62.81. Es igual a 62.81. 62.81, ¿no es cierto? Más 5.71 EK. 5.71 EK. Sí, tengo eso y esto. ¿A qué se debe? Esto es un axioma distributivo o la ley distributiva. O ley distributiva. Es por el axioma distributivo. Muy bien, vamos a continuar. Con este paso ya realizado, lo único que tenemos que hacer es lo típico, ¿no es cierto? Este término, pasar al otro lado de la igualdad, lo que en álgebra se ve de sobra. Entonces eso es lo que vamos a hacer. A las de acá vamos a agruparles en este lado de la igualdad y al número le vamos a tener en este lado del término de la igualdad. A ver, sería 10 de acá. Esto es positivo, pasa al otro lado negativo, ¿no es cierto? 5.71 EK. Esto es igual a 62.81, ¿sí? Y esto, a pesar que se puede definir básicamente tal cual como está ahí, porque son operaciones matemáticas, pues su razón, también podemos poner que su razón se debe, al axioma aditivo. Axioma aditivo. Sí, porque estamos aumentando en este lado de lo que teníamos acá, aumentamos en este lado un valor negativo, igual a un valor negativo, por eso se elimina, y acá también estamos aumentando un valor negativo, por eso es que viene esto. Esa es la explicación, pero ustedes saben perfectamente que esto se debe a que esto está en este lado de la igualdad y pasamos al otro lado con el signo negativo, ¿no es cierto? Es un axioma aditivo, sí, y también tendríamos que aumentar que se debe al axioma del módulo, ¿no es cierto? Al axioma modulativo, ¿sí? Con el módulo que en este caso sería el valor negativo. Seguimos realizando las operaciones. Esto nos sale 4.29. Haciendo la resta, 4.29, esto es igual a 62.81.
Y lo que tenemos es básica, es una resta, entonces estamos restando y nos da otra expresión igual, es como es el axioma clausurativo. ¿Sí? Clausurativo. Es el axioma clausurativo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el típico, ¿no? Si tú estás multiplicando, pasa a dividir. Esto es una propiedad de las proporciones. Es una propiedad de las proporciones. Y al hacer esto, nos da el valor que es de 14.64. Y esto tiene su explicación por el axioma clausurativo. Sí, entonces esto es lo que queríamos encontrar, ¿no es cierto? Entonces, viendo con lo que la respuesta que nos daba el libro de Calvache, pues es lo que sale, ¿sí? Estamos cumpliendo lo que nos dice el problema, lo que nos dice la solución, ¿sí? Y entonces es así como nosotros tenemos que resolver este tipo de problemas, ¿sí? Más que nada, como les había dicho, aquí el key del asunto es que se debe resolver con un buen gráfico. El gráfico resuelve poniéndole un porcentaje, el 70%, ¿sí? Del ejercicio. Y el otro 30% se resuelve conociendo la teoría, conociendo los teoremas. Hay algunos teoremas un poco más como que complicados, pero simplifican mucho el ejercicio. Es un poco contradictorio, pero así es, ¿sí? Pero aprenderlos es un poco más difícil. Pero todos esos teoremas tienen un razón, un razonamiento, tienen una razón para ser, ¿sí? Son demostrados, ¿sí? Entonces no salen de la nada, no salen como teorías tal cual, son demostrados, ¿sí? Entonces, así se resuelve este tipo de ejercicios, chicos, chicas y chicos. Espero haberles ayudado y les incentivo, ¿sí? Les invito a que se inscriban al curso de preparación para el prepo de la Escuela Politécnica Nacional, dictado por profesores, ¿sí? del CNA, del curso de nivelación académica, ¿sí? Ejercicios como estos vamos a ver, teoría también vamos a ver, ¿sí? No solamente geometría plana, geometría analítica, ¿sí? Geometría también del espacio, un poco también se va a ver todo esto que necesitan para estar preparados para el prepo, ¿sí? Para que, típico, que no se jalen el prepo, ¿sí? Para que logren pasar y que puedan avanzar a la carrera, ¿sí? Entonces, de mi parte, esto ha sido todo. Espero haberles ayudado y espero que se inscriban al curso también, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.